Gloria a Dios, aleluya, hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a Biografías de Grandes Hombres Cristianos. Ya vimos la introducción y en la introducción se usó a Jonathan Edwards. Después vimos a Jerónimo de Savonarola y ahora estamos viendo la tercera parte de Martín Lutero. Ya vimos que Martín Lutero viene de una familia totalmente de campesinos, desde su bisabuelo hasta él mismo, ¿verdad? También, hermanos, vimos que él fue adoptado por una mujer que fue acomodada, y cuando la mujer adopta a Martín Lutero vienen las bendiciones y Martín Lutero conoce la abundancia. Vimos que Martín Lutero sacó en la universidad sus doctorados en filosofía, al igual que en el monasterio en el que él entró, ¿verdad? Saca sus doctorados en la Biblia y en su doctorado en lo que es en la filosofía cristiana, ¿verdad? Así también, hermanos, vemos cómo Martín Lutero pone 95 tesis, o sea, clava 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Por las 95 tesis, el Papa se enoja y entonces empieza a perseguirlo, queriéndolo matar, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que sigue en la tercera parte de Martín Lutero. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Padre Todopoderoso que estás en los cielos, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que aprendamos más de Martín Lutero. Hemos aprendido bastante su humildad, que es un hombre de oración, es un hombre de ayuno, es un hombre con una moral alta, un hombre que camina de acuerdo a los caminos del Señor y tiene firmes todas sus convicciones y usa la Biblia para poder enseñar y nada más, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Esté con nosotros para que podamos aprender más de Martín Lutero. Vamos a seguir con la lectura. Este es Martín Lutero, parte 3. Dice: después de colgar el hábito de monje, Lutero resolvió dejar por completo la vida monástica, casándose con Catalina de Bora, una mujer que también había salido del claustro porque había comprendido que semejante vida era contra la voluntad de Dios. La figura de Lutero, sentado a la lumbre del hogar en su esposa y sus 6 hijos, a quienes amaba tiernamente, inspira a los hombres más que el gran héroe al presentarse ante el legado papal en Augsburgo. En los cultos domésticos, la familia rodeaba un armonio con el que alababan a Dios juntos. El reformador leía el libro que había traducido para el pueblo, o sea, la Biblia. Recordemos que Martín Lutero tradujo la Biblia del griego y el arameo al alemán, ¿verdad? Un alemán, en Alemania, recordemos, hermanos, que se hablaban diferentes dialectos. Entonces, lo que hizo Martín Lutero es que juntó todos estos dialectos y hizo un alemán muy básico y claro y fácil de entender, ¿verdad? Dice: en los cultos domésticos la familia rodeaba un armonio con el que alababan a Dios juntos. El reformador leía el libro que había traducido para el pueblo y después alababan a Dios y oraban hasta sentir la presencia divina entre ellos. Y esto, hermanos, se llama, en pocas palabras, lo que es el culto de la casa. O sea, un culto que tenemos, que los padres tienen con los hijos, un culto corto, un devocional, si lo quiere llamar así, y en donde leen la palabra del Señor, donde alaban al Señor. Y esto debería de tener todo cristiano en su casa. Independientemente si es casado o no, puede tomar, si es soltero o soltera, el tiempo para orar y alabar al Señor lo más que pueda, y después salir a trabajar o antes de dormir o durante el día, cuando el tiempo esté preciso, pero hacerlo todos los días. Alabar y glorificar al Señor, tener un devocional, leer las escrituras, alabar al Señor y glorificarle, ¿verdad? Es recomendable tener esto todos los días. Lutero y su esposa se amaban profundamente. Son el de estas palabras: soy rico, Dios me ha dado mi monja y 3 hijos. Las deudas no me atemorizan. Catalina pagaba todo. Catalina Bora era apreciada por todos. Algunos incluso llegaban a censurarla porque era demasiado económica. Pero
O sea, era ahorrativa, ¿ok? Dice, pero, ¿qué habría sido de Martín Lutero y toda su familia si ella hubiese actuado como él? Se decía que Lutero, aprovechando de que su esposa estaba enferma, se dio su propio plato de comida a cierto estudiante que estaba hambriento. No aceptaba ni un centavo de sus alumnos y se negaba a vender sus escritos, dejándolos todo el lucro a los tipógrafos. O sea, Martín Lutero era tan humilde que él no recibía ningún tipo de pago por sus escritos o por la traducción de la Biblia. Lo que se estaban haciendo pues un poquito de dinero eran los que impresaban las copias, ¿verdad? Los topógrafos en aquel tiempo. Durante sus meditaciones sobre las escrituras muchas veces se olvidaba de comer. Al escribir su comentario sobre el Salmo 23, pasó 3 días encerrado en su cuarto comiendo solamente pan y sal. Cuando su esposa hizo abrir la puerta de la habitación por un cerrajero, lo encontraron escribiendo sumergido en sus pensamientos y ajeno por completo a todo lo que sucedía alrededor. Es difícil tener una idea exacta de lo mucho que debemos actualmente a Martín Lutero. El gran paso que dio para que el pueblo quedase libre para servir a Dios conforme a las leyes es algo que escapa de nuestra comprensión. Era un gran músico y escribió algunos de los himnos más espirituales que cantan actualmente. Preparó el primer himnario recopilado diversos himnos y estableció la costumbre de que todos los asistentes a los cultos canten juntos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia bautista fundamental. Cantamos todos juntos al mismo tiempo, el mismo tono, con un piano, alabando y glorificando al Señor, pero lo hacemos con orden, no con un desorden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Insistió en que solamente los varones, sino también a las hembras se instruyesen. O sea que Martín Lutero dice, ok, no nomás los hombres van a cantar, sino también las hermanas, ok, y gloria a Dios, aleluya, porque todos tenemos boca para alabar y glorificar al Señor. Convirtiéndose así en el padre de las escuelas públicas, antes de Lutero, el sermón en los cultos tenía una poca importancia. O sea, cuando Lutero no estaba en las escuelas públicas, no había ningún tipo de sermón o enseñanza, y no tenía importancia, pero veamos qué sucede. Dice, pero él hizo el sermón la parte principal del culto, gloria a Dios, aleluya. Antes en las escuelas públicas había un sermón, había una enseñanza de Jesucristo. Hoy en día lamentablemente no quieren nada en las escuelas públicas del Señor, ¿verdad? Dice, él dio el ejemplo para acentuar esa costumbre. Era un predicador de gran elocuencia. Él mismo se tenía un poco, pero sus mensajes le brotaban de lo más íntimo de su corazón, a tal punto que el pueblo llegaba a sentir la presencia de Dios cuando predicaba. Gloria a Dios, aleluya. Este era un hombre, hermanos, como ustedes saben, él oraba, él ayunaba, él lo hacía constantemente, lo hacía sin cesar, lo hacía de todo su corazón, él hacía vigilia por días, él estaba hambriento de la palabra del Señor, él necesitaba la palabra del Señor. Y así, hermano, nosotros debemos de añorar, tener esa palabra del Señor, de leer en la Biblia y entender, no leer nomás rápidamente como bla, 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 ya leí la Biblia, no, sino despacito, saboreando, viendo qué es lo que hay en el mensaje de lo que se está leyendo en la Biblia, qué es lo que la palabra del Señor quiere transmitir, ¿verdad? Dice, en Zwickau predicó a un auditorio de 25,000 personas en la plaza pública. Se calcula que escribió 180 volúmenes en su lengua materna y un número casi igual en latín. A pesar de sufrir de varias enfermedades, siempre se esforzaba diciendo, si yo muriese en la cama sería una vergüenza para el Papa. Generalmente se atribuye el gran éxito de Lutero a su extraordinaria inteligencia y a sus destacados dones. El hecho en que tenía la costumbre de orar durante horas enteras. ¿Y cuántas horas, hermanos, como predicadores estamos orando? Pastor de tu congregación, ¿estás orando o pretendes
que pretendes orar y le dices a la congregación que oras y no estás orando y repites el mismo mensaje, o el mensaje que estás dando lo estás dando enojado, lo estás dando martillando pero con punta llena de alcohol para que duela, pero no traiga a nadie a convicción. Predicador, ¿estás llevando la palabra del Señor como debe de ser, o al ahí se va? O ya te predicaste este mensaje y como ya te lo sabes, te lo vuelves a predicar y es totalmente diferente a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, nosotros debemos de estar en oración, hermanos. La oración es la clave principal del triunfo de la iglesia. La oración, el ayuno, las vigilias, el caminar bien con el Señor, el alabar y glorificar al Señor, pero principalmente la comunión con Dios, la oración, es la clave del triunfo de las iglesias. Y estos hermanos que hemos leído tienen y están reuniendo la oración, están reuniendo lo que es las vigilias, están reuniendo el ayuno, y por lo tanto el Señor los usa porque se dejan usar grandemente, ¿verdad? Entonces, antes de predicar, oremos, pero bastante tiempo para que el Señor verdaderamente ponga en el corazón lo que se debe de decir, o nos use como nos debe de usar, ¿verdad? Porque si un vaso sucio o mentiroso, o solo un vaso que solamente está garroteando a los demás, que esto y que el otro, y no, si se tiene que hablar de algo, que se hable con amor para que el corazón del oyente entienda. Porque si se habla con latigazos, el corazón del oyente a veces se cierra. Hermanos, seamos amorosos con los que nos escuchan, para que ellos verdaderamente entiendan la palabra del Señor. La palabra del Señor habla por sí sola. No necesitamos quitarle ni aumentarle. Vamos a seguir. El hecho es que tenía la costumbre de orar durante horas enteras. Decía que si no pasaba 2 horas orando por la mañana, se exponía a que Satanás ganase la victoria sobre él durante el día. Cierto biógrafo escribió: el tiempo que él pasa orando produce el tiempo para que todo lo que hace. El tiempo que pasa escudriñando la palabra vivificante le llena el corazón. Otra cosa, los dos, Jonathan Edwards y Jerónimo, y ahora Martín Lutero, escudriñan la palabra del Señor. La leen, estudian y oran, pero pasan bastante tiempo leyendo la palabra del Señor. Y todo cristiano debe de hacer eso, conocer más a su Creador, conocer más a Jesucristo, conocer qué es lo que quiere Jesucristo con su creación o con sus ovejas, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a continuar. El tiempo que pasa escudriñando la palabra de Dios vivificante le llena el corazón, que luego se desborda en sus sermones, en su correspondencia y en sus enseñanzas. Ya vimos, hermanos, que él pasa mucho tiempo en sus enseñanzas, orando, ayunando, y esta es la clave del triunfo de un predicador, de un pastor, de una iglesia, de un hermano que lleva la palabra a los que no conocen de Cristo. Su esposa dijo que las oraciones de Lutero eran a veces como los pedidos insistentes de su hijito Einstein, que confiaba en la bondad de su padre. Otra vez es como la lucha de un gigante, la angustia del combate. Y esto es cierto, porque a veces los niños confían en los padres y piden cosas imposibles, pero no pierden la confianza. Así el cristiano, hermanos, tiene que tener fe en el Padre de que le va a dar lo que le está pidiendo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Padre Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. Entonces no debe de haber desconfianza el por qué no nos va a dar lo que necesitamos. Encontramos encontramos la siguiente en la historia de la iglesia cristiana. Dice, el Sower volumen el Sower volumen 3, página 406. Martín Lutero profetizaba, evangelizaba, hablaba lenguas e interpretaba, revestido de todos los dones del Espíritu.
wow, todos los dones del Espíritu tenía Martín Lutero, estaba revestido. Pues claro, es obvio, ¿verdad? Oraba, ayunaba, vigilaba, glorificaba y leía las Escrituras por horas, por días, ¿verdad? Igual que todos los hombres que fueron usados por nuestro Señor Jesucristo. A los 72 años, predicó su último sermón sobre el texto: escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Ese mismo día escribió a su querida esposa Catalina: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y esto es una gran realidad, hermanos. Si nosotros nos vemos rodeados de cualquier tipo de problema en el cual no veamos salida, y veamos que hay personas que están arriba de nosotros, que tienen un rango más arriba de nosotros, y a veces no entienden lo que uno les quiere decir porque, no sé, porque piensan que a lo mejor tienen la verdad, tienen la razón, y posiblemente tengan la razón, pero somos personas diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de confiar en Cristo, el Dios Todopoderoso, y poner nuestras cargas en Él, y dejemos que Él se encargue de las personas que están arriba o abajo de nosotros o a nuestros lados. A veces nosotros no podemos, pero si ponemos nuestros problemas, que en este caso serían nuestras cargas, entonces ya Dios o Jesucristo tomará control de lo que está sucediendo y Él te sustentará. O sea, cualquier cosa que necesites, Él te la dará, ¿verdad? Siempre confiando en Él por fe. Dice, las últimas palabras de Lutero fueron: voy a entregar mi espíritu. Luego alabó a Dios en voz alta: oh Padre mío celestial, Dios mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien yo creo, a quien prediqué y a quien confesé, amé y alabé. Oh mi querido Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. Oh mi Padre celestial, en breve tiempo tengo que abandonar este cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo y que nadie podrá arrebatarme de tus manos. Luego, después de recitar Juan 3:16 3 veces, repitió las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pues tú me rescataste, Dios fiel. Acabando de decir esto, cerró los ojos y durmió. Gloria a Dios, aleluya. Y qué bueno sería, hermanos, que nosotros muriéramos de esta misma forma hasta los últimos días de nuestras vidas, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo les incito, hermanos, que si en su iglesia no hay ayuno, pues ayunen ustedes. Si pueden hablar con unos hermanos para que ayunen con ustedes, gloria a Dios, aleluya. Todo es para el beneficio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayunen, oren, hagan vigilia, glorifiquen, alaben, lean las Escrituras, así como todos estos hombres lo han hecho. Y ustedes verán cómo vendrá el triunfo, con la victoria, la gloria de Dios sobre la iglesia y todos los miembros de la iglesia. Hasta aquí, hermanos, dejamos a Martín Lutero. Y espero que haya sido de bendición esta lectura que tuvimos de Martín Lutero. Es un poco larga. El siguiente hombre de Dios o de Cristo que vamos a ver va a ser Juan Bunyan, y él es de 1628 a 1688, el soñador inmortal. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte, darle un like y presionar la campanita para que te lleguen los nuevos videos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.